En este video, los protagonistas son ustedes. Hoy les traemos las historias más escalofriantes e increíbles que les hayan podido pasar. Partiremos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la historia de terror o suceso que viste o te contaron que te dejó en shock? Les recomendamos llegar al final. La última historia los sorprenderá. Cuando una amiga me dijo en un sueño que no la buscara más, que ya estaba en el infierno, y resultó que había fallecido esa madrugada que soñé con ella, yo me enteré una semana después. En mi infancia y adolescencia viví varias experiencias en Villa de Leyva. Solía pasar las vacaciones junto con mis hermanos y mis primos. En Villa de Leyva hay algo así como un mirador arriba de una montaña, donde hay un altar y un Cristo, al que le decimos el Santo. Y era costumbre subir porque la vista es hermosa y es un lugar cargado de mucho misticismo. Entonces un día fuimos al Santo con mi primo de 17 años, mi hermano de 14, un primito de 11 y yo que tenía 15 años. La idea era subir temprano, porque el recorrido hacia arriba era de más o menos 45 minutos y tocaba atravesar un bosque, por lo que bajar de noche no era buena idea. Entonces, por hacernos la broma, un primo mayor nos hizo subir cerca de las 4 p.m. No pudimos subir antes porque nuestros abuelos dijeron que no podíamos ir solos y el muy puta no se le dio la gana de llevarnos temprano. El tramo desde abajo hasta la cumbre comprendía cruzar parte del pueblo, luego una cancha que era como un campo donde se practicaba fútbol, de ahí pasar un bosque y por último un camino que era como de piedra que se extiende más o menos unos 100 metros. Todo esto para que entiendan el contexto. Subimos sobre las 4:30 de la tarde y llegamos sobre las 5 pasaditas. Mi hermano y el primo pequeño estaban asustados por tener que bajar en la oscuridad. Entonces, empezaron a pedir que bajáramos, pero mi primo decía que hasta que se enciendan las luces del pueblo, cosa que es un espectáculo muy chévere. Luego, que hasta que salieran unas estrellas, y así. Se dieron las 6 de la tarde y empezamos a bajar con mi hermano y mi primo ya llorando del miedo. De repente mi primo mayor empieza a hacer bromas, que si viene la llorona y no sé qué. En eso volteó a mirar hacia arriba donde termina el sendero de piedra, y a una distancia de unos 50 metros caminando entre la maleza, vi una mujer con vestido blanco acercándose. Al principio pensé que era su gestión, pero caminaba y se acercaba más y tenía un velo que le cubría el rostro. Entonces le dije a mi primo que mirara y de repente todos la vimos, y en eso mi primo mayor sale corriendo hacia abajo y detrás los pequeños. Ahí mismo sentí una inyección de adrenalina muy fuerte. En el bosque no podíamos correr porque el sendero era escarpado y tiene piedras muy grandes. Además no había luz y la luz del cielo era muy tenue. La única iluminación que teníamos era mi C115 al que le tocaba oprimir un botón de menú para que diera brillo en la pantalla cada 15 segundos. Corríamos asustados cuando escuchamos un grito muy fuerte en el bosque, lo que aumentó la tensión y el afán de salir. Yo iba de último porque la loca esa de mi primo mayor iba lejos y yo tenía que ayudar a los pequeños a salir de ahí. Cuando salimos a la cancha otro grito sonó desde los árboles, pero creímos que eso era todo. En un extremo del campo limitando con el bosque habían 4 burros pastando tranquilamente, y en el otro extremo estaba la calle. Íbamos caminando algo agitados y perplejos, cuando en eso miro hacia los burros y de repente ellos voltean a vernos al mismo tiempo y con un movimiento no muy natural, con la mirada fija en nosotros, se echaron a correr a donde estábamos. Entonces salimos corriendo por todo el polideportivo hacia una cerca de púas, en lo que uno de nosotros tenía que levantar el alambre y adivinen a quién le tocó. Exactamente, a mí. Entonces yo era el último en tratar de salir. Me enredé con el buzo en el alambre y tan pronto me solté, tropecé y caí a unos centímetros de la cerca mientras veía hacia adentro cómo venían en embestida esos animales que parecían poseídos por el demonio. Lo curioso es que tan pronto estuvieron enfrente mío, frenaron. Solo nos separaba la cerca y tan pronto pararon, es como si volvieran en sí y se alejaron caminando de nuevo, pero de una forma más natural. Ya no actuaban como si los controlaran, sino cada uno por su lado. Yo me incorporé y salí corriendo hasta alcanzar a los demás. Es una anécdota más extraña y aterradora, y una de las fascinantes de mi infancia en este pueblo. Cuando era niño, vivimos unos meses en una casa tétrica en donde espantaban durísimo. En la noche se escuchaban leves pasos por el corredor. A veces se escuchaba gente hablar en la casa, o se veían sombras. Se sentía uno incómodo y observado. El patio también se sentía muy aterrador. Hoy en día, la gente sigue durando muy poco en esa casa. Después de eso, vivimos en otra casa que también asustaban, pero no tan frecuente, ni tan fuerte. Lo peor fue que mi mamá y yo dormíamos en un cuarto en camas aparte, y un día ella se despierta y ve a un hombre moreno con ropa de trabajo antigua parado frente al borde inferior de mi cama mirándome fijamente mientras yo dormía.
Días después lo volví a ver, pero esta vez parado al lado mío con la mirada fija en mí al dormir. Mi hermano cuenta que al ir a la cocina veía a una niña parada en una esquina con un vestido. Cuando él se regresaba al cuarto, ella lo seguía hasta la entrada de la cocina. Mi mamá es muy creyente y unos pastores de la iglesia vinieron e hicieron oraciones. Después de eso, el hombre y la niña dejaron de aparecer, pero seguía sintiendo algo extraño en esa casa. Cuando ya dormía solo en mi cuarto era común despertarme de repente, me paraba a mirar hacia la cocina. La casa era de esas antiguas grandes de un solo corredor, con la cocina al fondo. Mi amiga que vivía en el centro de Bogotá, carrera 10ª con 21, una vez cuando bajó del apartamento, vio un indigente picado en pedazos en canecas de basura frente a su edificio. Mis abuelos tienen una casa normal aparentemente. Mis familiares siempre molestaban con un supuesto duende diciendo que en la casa asustaban. La casa estuvo abandonada por muchos años y mi familia y yo fuimos a vivir ahí. La habitamos por 2 años. Se sentía extraño estar en ella. Es una casa grande de 2 plantas. Una vez estaba en mi cuarto con mi perro y eran las 8 de la noche aproximadamente. Yo estaba haciendo trabajos para la universidad concentrado y escuché que abrieron la puerta de la casa. Sonó como si alguien entrara y caminara por la sala. Yo supuse que era mi papá o mi mamá y grité: «Hola, ¿quién llegó?». No obtuve respuesta y decidí bajar a ver quién era. Pensé que era un ladrón. No había nadie en la puta sala. Me devolví al cuarto con susto. Lo peor es que yo seguí con mis tareas y volví a escuchar pasos, esta vez como si alguien subiera las escaleras. Mi perro se levantó y se quedó mirando fijamente ahí. La verdad me dio mucho miedo y le puse la correa y me fui. A mi hermano también le pasaban cosas similares. Yo hasta pesadillas tenía con la casa. Realmente no me gustaba vivir ahí. Mi tía abuela se fracturó un tobillo porque le contó a mi abuelo que mientras le daba sal a las vacas, vio a una mujer sin cabeza que estaba corriendo hacia ella. Ella escapó y se fracturó mientras corría y se desmayó como por 2 horas. Después se fue al pueblo y así quedó todo. Yo dormía con mi madre, pero ella salía a trabajar durante la noche. Un día me desperté y sentí que alguien con botas caminaba afuera en el piso, y luego se ponía a saltar, como si este mismo estuviese bailando fuera en el pasto. Yo pensé que era mi madre, ya que ella trabajaba en las noches y pues llegaba usualmente a las 3 o 4 con sus botas. Pero lo que hizo que yo pensara que sí era mi madre fue que se escuchó que se acercaba a la ventana y hacía un ruido como quien manda besos a la distancia. Y pues ella tendía a hacer eso antes, o mejor dicho, lo hace a veces. Pasaron minutos y mi hermana, debajo de su cama, tenía un bañador con ropa sucia y había zapatos también allí. De repente el bañador se empezó a mover y hacía mucho ruido. Mi hermana salió corriendo desde su cuarto hacia afuera de la casa y yo salí detrás de ella preocupado. Al salir, ella me dice que no vio nada, que no había nadie, pero dejó de escucharse ese ruido justo cuando salió corriendo. Al volver a su cuarto debajo de la cama, no había nada más que el bañador en el mismo lugar de siempre. Fue raro y hasta ahorita no lo olvido. Mi madre terminó llegando a las 5 de la mañana. Le preguntamos a ella y nos juró que no había ido antes a la casa y nos pusimos a orar afuera del lugar. En ese tiempo yo era creyente, ahora soy ateo y ya no me pasan esas cosas. Un día en mi país de origen se vivía una ola de violencia desmedida. Diario en la capital se contaban 100 muertos. Esto producto de las bandas organizadas, asesinatos selectivos, sicariatos, policías contra la delincuencia. En cualquier momento podías estar en medio de un tiroteo. Me encontraba comiendo un perro caliente y detrás de mí había una tienda que atendían 2 hermanos gemelos. En esa ocasión solo estaba uno de ellos. Justo cuando estoy mordiendo el perro caliente, se acercó un sicario y le propinó un disparo en medio de la frente al individuo, y el muchacho, con el disparo en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza completamente destruida y un hueco como del tamaño de una pelota de softball, se paró a luchar con el sicario y él ya no tenía cerebro. Era su cuerpo defendiéndose como una fiera luchando contra su asesino. Al final el tipo logró escapar y a quien disparó siguió hablando como unos 5 minutos hasta que se desvaneció y murió. En un pueblo cercano, un hombre se encontró con una anciana muy rara y cuando le dio la espalda oyó unos crujidos. Se volteó y la vio retorciéndose y encogiéndose al tiempo que seguía crujiendo. Luego desapareció por completo. Primero quiero darles contexto. Mi mami cuenta que esto pasó hace poco más de unos 50 años. Mi tía había quedado embarazada joven a sus 17 años y ya sabrán que para la época era terrible y más ser mamá soltera. Mi abuelita era la madrastra de esa tía, así que pues no era que se quisieran mucho. Debido a las quejas de la familia y vecinos sobre que mi tía salía y dejaba solo al bebé o que lo lastimaba, mi abuelita dice que le pidió a el alma de un familiar de ella para que mi tía no fuera tan mala.
Ahora sí, esto fue lo que sucedió. Mi tía salió tipo 9 o 10 de la noche a calentar el tetero del bebé porque le dio hambre. En esa época eran las estufas de carbón y ella debía pasar por un patio a cielo abierto para ir a la cocina. Llovía muy duro esa noche y aún así fue. Al volver dice que algo la hizo mirar a un lado del patio y que vio muchas bolas negras flotando y en la mitad una blanca, y luego fue al revés. La negra estaba en el centro y las chiquitas se volvieron blancas. Dice que ella salió corriendo a la habitación que compartía con mi mamá y otro tío. Llegó llorando y les contó lo de las luces. A los 2 minutos empezó a gritar: No, 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 tío, no, yo me porto bien. Lloraba y gritaba desesperadamente. Ahí se levantaron mis abuelos y demás familiares, pues vivían en un inquilinato familiar, y la vieron cómo flotó y se transformó. Sus dedos se volvieron largos, el cuello se le estiró, los ojos se le brotaron y nadie podía tocarla o agarrarla porque estaba hirviendo. Mi mamá dice que la hicieron salir corriendo donde una señora que era como una curandera, y cuando la señora llegó, mi tía seguía levitando, se le veían marcas y ella solamente gritaba. La señora hizo unos rezos, logró acostarla y le dio un bebedizo. El día siguiente, mi tía amaneció con golpes y látigos, con hematomas como de patadas y los ojos como si le hubieran dado un puño. Ella dijo que había visto a un tío abuelo. Este le decía que la estaba jueteando por ser mala mamá y por hacer sufrir a mi abuelita. Esta historia también pasó con otra familiar unos años después de este suceso, y también porque la hermana de mi abuelita le pidió un alma de un familiar que reprendiera a la hija de ella, porque estaba de brincona con hombres casados, y que con ella fue peor, porque duró días sin poder levantarse de la cama. Mi abue confirma la historia, mi mamá y mi propia tía, aunque detesta hablar del tema y es prohibido hablar de esto. Incluso mis tíos también aseguran que todo lo mencionado fue totalmente real. Cuando éramos pequeños, mi mamá, quien es cristiana, siempre nos obligaba a orar con ella, a mi hermano y a mí, cosa que no nos gustaba mucho. Una vez estábamos en la mesa auxiliar de la cocina sentados orando, y recuerdo que no estaba poniendo cuidado a la oración, solo tenía los ojos cerrados. Cuando los abrí, vi a mi hermano, sus ojos se veían blancos, no como si los volteara, sino como dos bolas blancas que le daban vueltas alrededor de los ojos de él. Literalmente eso fue lo que vi. Solo grité: «Mamá, mírele los ojos a mi hermano», varias veces, a lo que ella se detiene y sale corriendo conmigo. Lo dejamos solo y nos encerramos en una habitación. Al parecer, ella lo había visto primero y pensó que eso podía ser un efecto visual, pero al oírme gritar realmente se asustó. El caso es que nunca supimos qué fue lo que sucedió ese día. Estaba en casa de un amigo en unas vacaciones. Se fue la luz temprano. Típico domingo de locha y sin luz. Todo el mundo durmiendo tipo 3 de la tarde. Estábamos mi amigo y yo con la hermana mayor en una habitación, también descansando. Teníamos algunos 12 años más o menos. También estaban el papá y la mamá en la habitación principal. Pues el caso fue que la licuadora se prendió. El papá de mi amigo fue a apagarla, pasó 2 veces, pero todos estábamos, como ya lo había mencionado, durmiendo. Todos caímos en cuenta en la noche que no hubo luz en todo el día. Todo el mundo escuchó la licuadora en esas 2 ocasiones. A veces uno puede terminar recogiendo esas cosas, espíritus, demonios, en algunos lugares y vienen con uno e intentan quedarse, pero hay que escucharlas. Sí he sentido presencias alguna vez en mi vida. Tengo 28 años, vivo solo en un apartamento en Teusaquillo, en Bogotá. Particularmente me acuesto, duermo bien y me he pasado unas 2 o 3 veces a lo largo de la vida que tengo pesadillas. Me levanto y de repente me despierto tipo 2 o 3, sintiendo una fuerte presencia, grande y oscura, que me ha dado verdaderamente miedo. En esos momentos no puedo volver a dormir sino hasta que hago oración, reprendo y echo fuera esos espíritus, y se siente la diferencia en el ambiente, y al rato me duermo otra vez. Mi cucho de joven estaba buscando una huaca. Se le apareció el espanto y del miedo quedó paralizado. Lo encontraron al otro día desmayado en el cafetal. A mí me pasó que fue en una iglesia del pueblo de un primo en Antioquia, en donde dicen que hay una huaca. Ese día veía la iglesia llena de cosas y cuando la abrieron no había nada. Nunca logré entender qué pasó ese día. Mi abuelo tenía una tienda en Chapinero hace casi 40 años y la casa de al lado estaba vacía. El dueño de la casa había dejado las llaves, no tengo ni idea por qué. Un día mi abuelo nos dijo que si queríamos ir a ese lugar y mi hermano y yo, obvio, dijimos que sí. Teníamos como 6 años en ese momento. La casa estaba en ruinas, una parte del techo en muy mal estado y todo sucio. Subimos la escalera y entramos en las habitaciones. Yo recuerdo haber abierto un armario y ver un vestido de novia intacto, impecable. Quedé en shock. Mi abuelo nos sacó de ahí al momento. Mi hermano dice que vio algo moverse como una sombra.
Aparte de eso, cuando anochecía, solían pararse muchos pájaros negros encima de esa casa. Era demasiado raro. Quien nunca le pasan este tipo de cosas, siempre he estado interesado en esta clase de historias. Por alguna razón en este país no son tanto fantasmas sino brujas, lo que abunda. De mi familia en el campo, lo único que hay para contar son cosas de brujas. Dicen que mi abuelo una vez salió a bravear a una bruja porque le estaba rondando la casa por la noche. Me hubiera gustado haber visto eso. Lo de las brujas es porque dicen que muchas se les hacen encima del pecho y los asfixian. A mí me pasaba de niño, y creía que solo eran pesadillas donde era torturado. Era consciente que estaba acostado en la cama e intentaba llamar a mi mamá, y me sentía ahogado. Luego un poco más grande nos pasó que estábamos todos en diferentes cuartos. Esa noche me acosté a las 3 de la mañana y me levanté asustado a las 3:30. No había dormido nada, pero no fui el único que se había levantado. Un tío también lo había hecho porque una bruja se le hizo encima, y para completar, el perro desde el patio estaba ladrando a esas horas. De pelados, íbamos con mis hermanas a la casa de mi tía a pasar vacaciones. La casa tenía un solar muy grande donde guardaban las pipas de gas. Más atrás había un árbol bastante grande en el cual habíamos hecho un columpio y al lado estaba un árbol de aguacate. La cosa es que después de las 6 de la tarde ya no nos dejaban pasar para el solar. En la madrugada, el esposo de mi tía salió a alumbrar con una linterna y gritaba ¡Chao! ¡Váyanse! Por las noches se podía escuchar cómo azotaban las ramas del árbol donde estaba el columpio. Una vez, ya pasada la noche, entre primos jugando al escondite, uno se fue a buscar a alguien en el solar. Se devolvió corriendo y llorando. Decía que vio una mujer que lo llamaba atrás de las pipas de gas. Mis tíos escucharon lo que pasó y nos mandaron para los cuartos. Otra noche, ya algo tarde, estaban buscando al perro que no aparecía, cuando el perro sale corriendo del solar y tenía puesto ropa interior de mujer, brasier y cacheteros. Por un momento fue gracioso, pero fue aterrador porque algo en el solar se echó a reír también. Esa fue la última vez que fuimos. Hemos llegado al final por esta ocasión. No olviden que hasta los misterios e historias descabelladas tienen una base de realidad, mayormente para sus protagonistas. No olvides también darle like y suscribirte. Déjanos en comentarios cuál fue la historia que más te dejó en shock. Feliz noche.